Hay una frase que se escucha mucho cuando se habla de vivienda. En España, casas hay de sobra. Y claro, técnicamente algo de razón tiene. Si miras el país entero desde muy lejos, hay millones de viviendas. Hay pisos vacíos, hay pueblos donde sobran casas, hay zonas donde el problema no es que falte vivienda, sino que falta gente, trabajo o servicios. Pero luego bajas al mundo real, a la ciudad donde trabajas, al barrio donde quieres vivir, a la zona donde está tu familia, a una pareja que quiere independizarse, a alguien que gana un sueldo normal y se pone a mirar pisos. Y ahí la frase cambia. Porque el problema no es solo si en España hay casas. La pregunta buena es otra. ¿Hay viviendas disponibles, asequibles y en los lugares donde la gente necesita vivir? Y ahí la respuesta ya no es tan cómoda. Porque puedes tener viviendas vacías donde casi nadie quiere vivir y al mismo tiempo tener una falta enorme de vivienda asequible en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Baleares, Canarias o muchas zonas de costa. Es decir, pueden sobrar casas y faltar casas a la vez. Y ese es el jardín de hoy. ¿Por qué el precio de la vivienda no deja de subir? ¿Y por qué, aunque parezca una pregunta económica, en realidad acaba tocando casi todo? Trabajo, familia, turismo, ciudades, política, desigualdad y la sensación bastante incómoda de que una vida normal cada vez cuesta más metros cuadrados. Hola, soy Fidel Fernández y esto es Un Jardín de Dudas. Un podcast donde me meto en temas que me dan curiosidad, intento entenderlos con calma y, si todo va bien, salimos con alguna idea más clara que al principio. Y hoy nos metemos en un jardín muy cotidiano, pero bastante complicado, la vivienda. Porque todos tenemos una opinión sobre la vivienda, es normal. O vivimos de alquiler, o tenemos hipoteca. O queremos comprar, o conocemos a alguien que no puede independizarse. O miramos idealista y cerramos la pestaña como quien cierra una película de terror. Pero precisamente por eso es un tema difícil, porque mezcla datos con emociones. Y cuando un tema mezcla datos con emociones, es muy fácil acabar en frases demasiado simples, como todo es culpa de Airbnb, todo es culpa de los fondos, todo es culpa de los políticos, todo es culpa de que no se construye. Y algunas de esas cosas pueden tener parte de verdad, pero si intentamos explicar el problema entero con una sola causa, probablemente nos vamos a quedar cortos. Así que hoy no quiero buscar un villano único, quiero intentar entender el atasco. Porque la vivienda no sube por magia, sube porque hay fuerzas concretas empujando a la vez. Y la idea central del episodio podría ser esta. La vivienda se encarece porque falta vivienda asequible donde más gente quiere vivir. Y sobre esa escasez actúan varios amplificadores. Turismo, alquiler temporal, demanda extranjera, tipos de interés, regulación lenta y muy poca vivienda pública. Vamos con una imagen sencilla. Imagina que en una ciudad hay 100 personas buscando piso y 100 pisos disponibles. El mercado puede estar caro o barato, pero al menos la relación básica está equilibrada. Ahora imagina que llegan 20 personas más, porque hay más empleo, porque llega población de fuera, porque jóvenes que vivían con sus padres quieren independizarse, porque hay más hogares pequeños o porque la ciudad atrae gente. Pero en vez de construirse 20 viviendas más, se construyen 5. Y algunas de las viviendas que ya existían pasan a alquiler turístico, a alquiler de temporada, a segunda residencia o directamente salen del mercado. ¿Qué pasa? Pues que no hace falta una conspiración enorme para que los precios suban. Tienes más gente compitiendo por menos viviendas disponibles. Y cuando algo básico es escaso en el lugar donde se necesita, el precio sube. Con la vivienda, además, hay un problema extra. No puedes fabricar un barrio de la noche a la mañana. No es como si mañana faltan camisetas negras y una fábrica produce más. Una vivienda necesita suelo, permisos, financiación, materiales, trabajadores, obra, urbanización, suministros, colegios cerca, transporte, médicos y comercios. Una ciudad tarda años en absorber nueva vivienda. Por eso la oferta de vivienda es lenta. Y la demanda puede cambiar mucho más rápido. Esta es una de las claves del episodio. La vivienda es un mercado muy rígido. Cuando se tensiona, no se arregla en 3 meses. La primera idea importante sería esta. No faltan pisos en abstracto. Faltan pisos asequibles donde la gente se gana la vida. Vamos a poner algunos números, pero sin ahogarnos. Según el índice de precios de vivienda del INE, en 2025 en España la vivienda subió de media un 12,7%, el mayor salto anual desde 2007. En el último trimestre de ese año, la subida interanual fue del 12,9%. Y si miramos desde 2015, cuando el INE toma la base 100, el índice ya supera los 186 puntos. Es decir, las casas se han encarecido más de un 86% en 10 años. Eso significa que no estamos hablando solo de una sensación individual.
No es solo que tú mires pisos y te parezcan caros, es que el mercado en conjunto se ha encarecido muchísimo en la última década. Y esto cambia la escala mental de lo posible. Lo que hace 10 años parecía caro, hoy puede parecer casi razonable. Lo que antes era una vivienda normal para una familia normal, ahora muchas veces parece un producto financiero, una inversión o directamente un lujo. Pero quizá el dato más importante no es solo cuánto ha subido el precio, es el desfase entre hogares y viviendas. Según el Banco de España, entre 2022 y 2024 se habría producido un desfase de unas 450.000 viviendas entre los nuevos hogares creados y la nueva vivienda disponible, y el déficit total rondaría ya unas 680.000 viviendas. Traducido al castellano normal, se están formando más hogares de los que el mercado está siendo capaz de alojar. Y un hogar no es solo una familia con hijos. Un hogar puede ser una persona que se independiza, una pareja, alguien que se separa, una persona mayor que vive sola, trabajadores que llegan a una ciudad o jóvenes que intentan salir de casa de sus padres. La sociedad cambia, los hogares crecen, pero la vivienda disponible en los sitios tensionados no crece al mismo ritmo. Y ahí empieza el atasco. Hay un dato que a mí me parece especialmente potente. En algunas zonas de Canarias, Baleares o Málaga, con un tercio de la renta disponible, un hogar no puede permitirse ni 40 metros cuadrados. Ni 40 metros. Esto baja el problema tierra. No estamos hablando solo de tensiones en el mercado inmobiliario. Estamos diciendo algo mucho más sencillo. Hay sitios donde trabajar y tener ingresos ya no garantiza poder pagar una vivienda mínima cerca de donde se concentra la actividad. Y eso cambia muchas cosas. Cambia cuando te independizas. Cambia si puedes tener hijos. Cambia cuánto tardas en ahorrar. Cambia si aceptas un trabajo. Cambia si te vas a vivir lejos. Cambia si dependes de tus padres. Porque la vivienda no es un bien cualquiera. Si sube el precio de un móvil, puedes no comprarlo. Si sube el precio de una chaqueta, puedes esperar. Pero si sube el precio de vivir, no hay mucha escapatoria. Puedes compartir piso, puedes irte más lejos, puedes dedicar más sueldo al alquiler o a la hipoteca, pero no puedes dejar de habitar. Y por eso este tema pesa tanto, porque no afecta solo al bolsillo. Afecta al proyecto de vida. Vale, entonces si la causa principal es que faltan viviendas asequibles donde hay más demanda, la siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué no se construye más? Y aquí hay que tener cuidado, porque la respuesta no es tan simple como porque nadie quiere. Construir vivienda no es apretar un botón. Primero necesitas suelo, pero no cualquier suelo. Suelo donde tenga sentido vivir, con transporte, servicios, empleo cerca o al menos buenas conexiones. Luego necesitas permisos, licencias, planteamiento urbanístico, informes, tramitaciones, coordinación entre administraciones. Y eso puede tardar mucho. Después necesitas promotores, financiación, materiales, mano de obra, constructora, seguridad jurídica y expectativas de que el proyecto salga rentable. Y además hay una cosa muy importante. Aunque hoy decidieras construir mucho más, esas viviendas no aparecen mañana. Aparecen dentro de años. Por eso, cuando un mercado ya está tensionado, la construcción llega tarde. No porque sea inútil, sino porque es lenta. Y aquí aparece una idea clave. Construir más puede ser necesario, pero no basta en construir cualquier cosa en cualquier sitio. Si construyes donde no hay demanda, no arreglas el problema de quien necesita vivir cerca de Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga o Palma. Y si construyes vivienda carísima, quizás aumentes el parque, sí, pero no alivies el problema de quien busca alquiler asequible o primera vivienda. La pregunta no es solo cuántas viviendas se construyen, es dónde se construyen, para quién, a qué precio y con qué rapidez. La vivienda es local. Nadie vive en la media de España. Vives en un barrio concreto, con un sueldo concreto y unas opciones concretas. Y aquí entra una de las grandes diferencias con otros países europeos, la vivienda social. España tiene muy poca vivienda pública en alquiler. Según la Comisión Europea, hay algo más de 318.000 viviendas públicas en alquiler, una cifra que apenas cubre entre el 1,5 y el 1,7% de los hogares. Para comparar, la media europea de vivienda destinada a fines sociales está más cerca del 6%. Es decir, cuando el mercado privado aprieta, España tiene muy poco colchón público para amortiguar el golpe. Esto puede sonar a dato técnico, pero es clave, porque cuando el mercado privado se tensiona, necesitas algún tipo de amortiguador, un colchón, un parque de vivienda que no dependa tanto del precio de mercado y que pueda ofrecer alquiler asequible a personas que, si no, quedan expulsadas. Si ese colchón es muy pequeño, el golpe del mercado llega casi entero a las familias. Es como tener un coche sin suspensión. Cada bache se nota más. En España, durante décadas, se ha construido vivienda protegida, sí, pero muchas veces orientada a la compra y con protección temporal. Es decir, pasado un tiempo, parte de esa vivienda podía acabar integrándose en el mercado libre. El resultado es que no hemos acumulado un parque público de alquiler suficientemente grande. Y eso ahora pesa muchísimo.
porque cuando el problema aparece no puedes improvisar cientos de miles de viviendas sociales en 2 años. Otra vez, llegamos tarde. Ahora vamos con los amplificadores, porque si la base del problema es que falta vivienda asequible donde hay mucha demanda, hay factores que hacen que esa tensión sea todavía mayor. El primero es el turismo y el alquiler vacacional. Aquí hay 2 errores típicos. El primero es decir, todo es culpa de Airbnb. No, a escala nacional eso simplifica demasiado. Pero el segundo error es decir, el alquiler turístico no importa, tampoco. Porque en determinados barrios, ciudades e islas pueden importar muchísimo. Si una vivienda que antes podía alquilar una familia pasa a alquilarse por noches, esa vivienda desaparece del mercado residencial. Y si eso ocurre con muchas viviendas en la misma zona, el efecto local puede ser enorme. Según la estadística experimental del INE, que rastrea anuncios en plataformas digitales, en agosto de 2024 España llegó a rozar las 397.000 viviendas turísticas ofertadas. Visto desde lejos, eso es alrededor del 1,4% del parque residencial, pero aquí la media nacional engaña muchísimo. Esas viviendas no están repartidas por igual, sino que se concentran justo en los lugares donde ya hay más presión, como centros urbanos, costas e islas. Y ahí, un porcentaje aparentemente pequeño puede cambiar mucho un barrio. La pregunta no es solo cuántos pisos turísticos hay en España, la pregunta es cuántos hay justo en el barrio donde también quieren vivir trabajadores, familias, estudiantes o gente local. Ahí aparece una tensión muy incómoda. La ciudad que atrae visitantes también puede expulsar vecinos. Otro amplificador es la demanda extranjera y de no residentes. De nuevo, cuidado con simplificar. No todo el mercado español está dominado por extranjeros comprando casas, pero en costa e islas la demanda internacional puede tener un efecto claro. Si un comprador con más renta o con ahorros de un país donde los salarios son más altos compite por la misma vivienda que una familia local, el precio se mueve hacia quien puede pagar más. Una persona que vive y trabaja en Málaga no compite solo contra otros malagueños. Puede competir con teletrabajadores, inversores, compradores extranjeros, alquiler turístico, alquiler temporal y gente de otras ciudades. Eso cambia el tablero. La vivienda ya no es solo un lugar para vivir. También es inversión, refugio de ahorro, segunda residencia, producto turístico y activo patrimonial. Y cuando una misma vivienda puede cumplir tantos usos, el residente que solo quiere vivir ahí compite contra muchos intereses a la vez. Luego están los tipos de interés. Durante los años de tipos bajos, hipotecarse era más barato. Eso aumentaba la capacidad de compra de muchas familias y hacía más atractiva la vivienda como inversión. Después llegaron las subidas de tipos. En teoría, eso debería enfriar el mercado. Hipotecas más caras, menos demanda, precios más contenidos. Y algo enfrió, claro, pero no tanto como quizás esperaba. ¿Por qué? Porque si la oferta está muy limitada, el precio no cae fácilmente. Si hay pocas viviendas donde mucha gente quiere vivir, aunque el crédito se encarezca, sigue habiendo presión. Por eso los tipos importan, pero no explican todo. Son como el viento, puede soplar a favor o en contra. Pero si el barco ya está en un canal estrecho, el problema principal sigue siendo el cuello de botella. Y ahora entramos en una parte delicada, regulación y topes al alquiler. Aquí también hay mucho ruido. Unos dicen, hay que topar precios y ya está. Otros dicen, cualquier regulación destruye la oferta. Y como suele pasar, la realidad es más complicada. El caso de Cataluña sirve bien para ver los matices. Según datos oficiales, durante los primeros meses de aplicación de la regulación, los alquileres bajaron un 3,7% de media en los municipios declarados tensionados y un 6,4% en Barcelona. Pero al mismo tiempo, los contratos de temporada crecieron alrededor de un 45%. Es decir, la regulación parece haber enfriado parte del precio del alquiler habitual, pero también abrió una vía de escape. Algunos propietarios pasaron a fórmulas menos reguladas, como el alquiler de temporada. Por eso la lectura no debería ser regular no sirve, ni tampoco regular lo arregla todo. La lectura más prudente es otra. Los topes pueden contener precios, pero si sigue faltando vivienda y quedan huecos por los que escapar, una parte del mercado se desplaza. ¿Y qué nos dice esto? Que la regulación puede tener efectos sobre precios, pero también que si no resuelves la escasez de fondo, parte del mercado busca salidas. Si limitas el alquiler habitual, algunos propietarios pueden pasar al alquiler temporal, al turístico, vender la vivienda o simplemente retirarla del mercado. Eso no significa que toda regulación sea mala, significa que regular precios sin aumentar oferta y sin cerrar vías de escape puede producir resultados mixtos. Puede aliviar a algunos inquilinos, puede moderar ciertas subidas, pero difícilmente arregla por sí sola un mercado donde faltan viviendas asequibles. La frase útil sería esta: los topes pueden enfriar el síntoma, pero no eliminan la escasez. Y en este mismo bloque de miedos, incentivos y oferta de alquiler aparece otro tema que suele salir mucho en el debate: la ocupación. Aquí conviene ir con cuidado, porque bajo esa palabra se mezclan cosas distintas.
No es lo mismo que alguien entre en una vivienda habitada, que jurídicamente se acerca al allanamiento de morada, que la ocupación de un inmueble vacío, que suele tratarse como usurpación. Y tampoco es exactamente lo mismo que un inquilino deje de pagar o no abandone la vivienda al acabar el contrato, aunque en el debate público muchas veces se meta todo en el mismo saco. Esto no parece que sea una de las grandes causas estructurales de la subida de precios en España. Los grandes motores siguen siendo la falta de vivienda asequible donde hay más demanda, la poca vivienda pública, los tiempos de construcción, el turismo en zonas concretas y la presión de los hogares nuevos. Pero sí puede afectar de forma indirecta, porque en vivienda no solo importan los datos reales, también importan los miedos y los incentivos. Si un propietario percibe que alquilar a largo plazo es arriesgado, puede pedir más garantías, contratar seguros, preferir alquiler de temporada, dejar el piso vacío o directamente vender. Es decir, la ocupación no parece explicar el encarecimiento general del mercado, pero sí forma parte del clima de desconfianza que puede reducir la oferta de alquiler en algunos casos. Y esto es importante contarlo bien, no para exagerar el fenómeno, pero tampoco para ignorarlo. Porque cuando hablamos de vivienda, la percepción del riesgo también mueve decisiones. Llegados hasta aquí, merece la pena ordenar un poco. ¿Por qué sube la vivienda? Primero, porque se están creando más hogares de las viviendas que se están generando y que están disponibles en los lugares con más demanda. Segundo, porque construir vivienda lleva tiempo, permisos, suelo, inversión y mano de obra. Tercero, porque España tiene muy poca vivienda pública de alquiler para amortiguar el golpe. Cuarto, porque en ciertos mercados el turismo, el alquiler temporal, la segunda residencia y la demanda extranjera compiten con el uso residencial normal. Quinto, porque la financiación puede acelerar o frenar la demanda, pero no arregla por sí sola el cuello de botella. Y sexto, porque muchas políticas llegan tarde, son parciales o tienen efectos secundarios. Esto no es tan cómodo como decir la culpa es de X, pero probablemente es más cierto. Y también explica por qué el problema es tan difícil de resolver, porque si fuera una sola causa, bastaría con una sola medida. Pero si tienes un atasco de oferta, suelo, permisos, demanda, turismo, inversión, poca vivienda pública y salarios que no crecen al ritmo de los precios, necesitas muchas piezas a la vez. Y además, necesitas tiempo. Hay una pregunta que aparece mucho. ¿Estamos en otra burbuja como la de 2007? Y aquí conviene ser prudentes. Hay parecidos, claro. Los precios suben mucho. La vivienda vuelve a ocupar el centro de la conversación. Mucha gente siente que el mercado se está desconectando de los salarios. Pero no parece exactamente el mismo tipo de problema. Antes de 2008, España construía muchísimo. El crédito fluía con mucha alegría y había una dinámica de sobreconstrucción y endeudamiento masivo. Ahora el problema parece distinto. No es tanto que estemos construyendo demasiado con crédito descontrolado, sino más bien que estamos construyendo demasiado poco donde hace falta, con mucha demanda concentrada y muy poco colchón público. Eso no significa que no pueda haber sobreprecio. No significa que todo sea sano. Pero no es simplemente repetir 2007 con otros protagonistas. La comparación sirve como alarma, pero no como una explicación completa. La crisis anterior fue, en gran parte, una crisis de exceso. Exceso de crédito, exceso de construcción, exceso de confianza. La crisis actual parece más una crisis de escasez. Escasez de vivienda asequible. Escasez de oferta en los lugares adecuados. Escasez de parque público. Escasez de margen para quienes llegan tarde al mercado. Y ahora pensemos en las consecuencias, porque hablar de vivienda no es solo hablar de precios, es hablar de cómo se organiza una sociedad. Si la vivienda sube mucho más que los salarios, pasan varias cosas. Los jóvenes se independizan más tarde, las familias tienen menos margen para ahorrar, la gente se va más lejos del trabajo. Aumentan los tiempos de desplazamiento. Algunas ciudades se vuelven inaccesibles para profesores, sanitarios, camareros, trabajadores de servicios, jóvenes profesionales o familias con ingresos medios. Y aparece una brecha muy fuerte entre quien ya tiene vivienda y quien intenta entrar. Si compraste hace años, la subida de precios puede aumentar tu patrimonio. Si no has comprado, la misma subida te aleja de la entrada. Es decir, la vivienda no solo refleja desigualdad, también la produce. Porque dos personas con ingresos parecidos pueden vivir realidades muy distintas dependiendo de si heredaron, compraron antes, tienen ayuda familiar o llegan ahora al mercado. Y esto genera una sensación social muy potente. La sensación de que el esfuerzo ya no garantiza el acceso a una vivienda. Pero aquí quiero matizar algo, porque dicho así me parece demasiado absoluto. Yo creo que el esfuerzo sigue importando. Estudiar, trabajar, ahorrar, planificar, ajustar gastos y tomar buenas decisiones sigue abriendo puertas. No creo que eso haya dejado de ser verdad. Lo que pasa es que el listón ha subido mucho. Antes, para muchas familias, ese esfuerzo podía traducirse en una vivienda. Hoy, en muchas zonas, el mismo esfuerzo necesita más años, más ahorro previo, más ayuda familiar, más deuda, vivir más lejos o renunciar a metros, ubicación o calidad.
Y eso es lo que desgasta, no tanto la idea de que sea imposible, sino la sensación de que cada vez cuesta más llegar al mismo sitio. Porque la vivienda no afecta solo al bolsillo, afecta a las expectativas. ¿A cuándo puedes independizarte? ¿A cuándo puedes formar una familia? ¿A cuánto margen te queda para vivir después de pagar el alquiler o la hipoteca? Y así las ciudades siguen siendo razonablemente accesibles para la gente que trabaja en ellas, o si poco a poco se van volviendo más difíciles para quienes llegan ahora al mercado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí no voy a vender una receta mágica, porque no la hay, pero sí podemos ordenar algunas ideas. Aumentar oferta donde realmente hay demanda, agilizar suelo, licencias y trámites sin cargarse controles importantes, construir y conservar un parque público de alquiler mucho mayor, regular mejor los usos que compiten con la vivienda habitual en zonas tensionadas, y tener cuidado con las ayudas a la compra o al alquiler, porque si aumentas la capacidad de pago pero no aumentas las viviendas disponibles, parte de esa ayuda puede acabar trasladándose al precio. Probablemente la solución no sea una medida brillante. Será una combinación bastante aburrida de suelo, licencias, vivienda pública, regulación fina, inversión, transporte, rehabilitación y paciencia. Y digo aburrida porque muchas veces las soluciones reales lo son. No caben bien en un eslogan, pero funcionan mejor que los eslóganes. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué el precio de la vivienda no deja de subir? La respuesta corta sería que porque hay más demanda que vivienda disponible y asequible en los lugares donde más gente quiere vivir. Pero la respuesta completa tiene más capas. Sube porque se forman hogares más rápido de lo que se construye. Sube porque la vivienda tarda años en producirse. Sube porque la demanda se concentra en grandes ciudades, áreas metropolitanas, costa e islas. Sube porque parte del parque compite con usos turísticos, temporales o de inversión. Sube porque hay poca vivienda pública que amortigua el golpe. Y sube porque llevamos mucho tiempo tratando la vivienda como un mercado normal, cuando en realidad es algo mucho más sensible. Porque una vivienda es inversión, sí, es patrimonio, también. Es activo financiero, pero antes de todo eso es el lugar donde vive alguien. Y cuando se nos olvida ese orden, el problema deja de ser solo económico y empieza a ser social. Si tuviera que quedarme con una idea, sería esta. La crisis de la vivienda no se entiende preguntando cuántas casas hay en España. Se entiende preguntando cuántas viviendas asequibles hay donde la gente necesita vivir. Ese cambio de pregunta lo cambia todo, porque deja de ser una discusión abstracta y se convierte en algo mucho más concreto. No se trata solo de construir más, se trata de construir mejor, conservar vivienda asequible, ordenar usos y evitar que las ciudades funcionen como máquinas de expulsar a quienes las mantienen vivas. Y quizás por eso este tema genera tanta frustración, porque no estamos hablando de un capricho, estamos hablando de una de las bases materiales de una vida normal. Y hasta aquí, este tercer episodio de Un Jardín de Dudas. Hoy nos hemos metido en el jardín de la vivienda, intentando entender por qué comprar o alquilar se ha vuelto tan difícil para tanta gente. Y la conclusión, al menos para mí, es que no hay un único culpable sencillo. Hay un atasco. Y cuando todo se junta, la vivienda deja de ser solo un sitio donde vivir y se convierte en una frontera. Entre quien ya está dentro y quien intenta entrar. Entre quien heredó o compró antes y quien llega ahora. Entre ciudades que atraen oportunidades y ciudades que expulsan a quienes no pueden pagarlas. Si este episodio te ha dejado con una idea más clara y dos preguntas nuevas, creo que vamos bien. Nos escuchamos en el próximo jardín.